Hola. Hola, buenas tardes a todos. Voy a dejar un minutito para que os vayáis conectando al directo. Bienvenido a todos los que estáis de oyente hoy con nosotros con Consulta 21. Me voy presentando, soy Mireia Salas, soy psicóloga de Consulta 21. Hemos tenido esta idea, esta iniciativa a realizar este directo, ya que dadas las circunstancias, pues creemos que es muy necesario una charla sobre cómo gestionar nuestras emociones, sobre todo ahora con este tema del coronavirus, ¿no? Nos hemos encontrado con una gran cantidad de personas que sienten altos niveles de ansiedad, sin herramientas para gestionar emociones como la ansiedad, la incertidumbre, el miedo o la tristeza, ¿no? Es cierto que ahora con el tema del coronavirus y estando encerrados en casa, se está hablando muchísimo sobre los problemas de salud física y es obvio. Pero creo que hay una parte muy importante que se nos está olvidando, que es la salud mental. Estar encerrado y en estas circunstancias es algo súper impactante para nuestra salud mental. Y hay que saber llevarlo bien, hay que aprender a gestionarlo. Y bueno, por eso estoy yo aquí hoy, para ayudaros en la medida de lo posible. Así que bueno, de esto va a tratar la charla de hoy, y también tenéis la posibilidad de escribir comentarios, que ya os veo que estáis comentando, para hacer alguna pregunta en directo o para alguna sugerencia sobre temas que os interesen en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, para posibles charlas, ¿no? Posibles directos y futuros directos que vamos a hacer seguramente. Bueno, pues después de esta breve presentación, os doy la bienvenida a todos aquellos que estáis detrás de la pantalla. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, como ya os he dicho, tenemos que aprender a gestionar las emociones que estamos sintiendo en estos momentos de confinamiento. Sobre todo me voy a centrar en dos emociones, que son la incertidumbre y el miedo, porque están muy presentes ahora mismo en nuestro día a día. Para aprender o para empezar a hablar de las emociones, me gustaría, bueno, pues definir qué son las emociones. Son aquellas sensaciones que todos sentimos y que nos ayudan a adaptarnos al medio. Todos los seres humanos sentimos todas las emociones, en mayor o en menor medida. Y todas y cada una de ellas tienen su función, es decir, todas sirven para algo. Es cierto que nos han ido transmitiendo de la infancia, en la adolescencia, incluso en la vida adulta, nos han ido transmitiendo que las emociones desagradables pues son peligrosas, no debemos sentirlas, o incluso que si las sentimos somos débiles, ¿no? Entonces, debido a esto, en una situación de crisis como la que estamos sintiendo ahora mismo, nos cuesta más permitirnos sentir y expresar las distintas emociones que estamos sintiendo. Y yo, bueno, mi papel hoy también es desmontar ciertos mitos sobre las emociones que flaco favor nos hace para gestionarlas en estos momentos tan difíciles. Sí es cierto que muchas emociones pues, son muy desagradables de sentir. O sea, es muy difícil sentir la tristeza, la ansiedad o la ira o la rabia. Es verdad que no es agradable sentir estas emociones, pero por muy desagradables que sean, no tenemos que rechazarlas, no tenemos que luchar contra ellas, porque el hecho de rechazarlas, bloquearlas, puede incluso que sea contraproducente, puede ser que haya una explosión emocional. Entonces, para gestionar las emociones, lo fundamental sería aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Es decir, os invito a que escuchéis vuestro cuerpo, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel cognitivo. Es decir, tenemos que escuchar aquellos pensamientos negativos que tenemos en nuestro interior. Bajo mi punto de vista, podemos tomar esta situación de confinamiento como una gran oportunidad para aprender a vivir con nuestras emociones, como una gran oportunidad para trabajar y para hacer un ejercicio de autoconocimiento y de introspección. Como iba diciendo, tener ansiedad
en un estado de alarma, en un estado de confinamiento, con un problema de salud mundial. Pues es totalmente normal que sintáis ansiedad o que sintamos ansiedad. Sentir emociones como inquietud, temor, miedo a lo desconocido. Es importante que sepáis que es normal sentir esto. Por lo tanto, os pido que os deis permiso para sentiros ansiosos. Es importante la aceptación a sentir estas emociones. Lo que no me gustaría que las emociones guiasen vuestro día a día. Si sentís que las emociones os están dominando, lo primero que tenéis que hacer es identificar qué estáis sintiendo y etiquetar a la emoción que estáis sintiendo. Esto significa que pongáis nombre a la emoción. Muchas veces tenemos la tendencia a confundir distintas emociones, así que pon el nombre exacto a lo que estás sintiendo. El poner nombre y el etiquetar a las cosas nos ayuda mucho y nos tranquiliza, así que os aconsejo que lo hagáis. Pero tan importante es identificar las emociones y etiquetarlas como expresar las emociones que estás sintiendo. La expresión emocional es muy importante y ahora que estamos en un momento de confinamiento, de encierro, como digo yo, tenéis un espacio seguro para hacerlo. O sea, somos como una olla a presión y tenemos que ir soltando el aire poquito a poquito. Entonces, expresar lo que estáis sintiendo es muy importante que lo hagáis. Para esta expresión emocional, pues me gustaría daros algunos consejos, ¿no? El primer consejo es que utilicéis un lenguaje asertivo. Es verdad que solemos hablar mucho sobre la asertividad, pero ahora es un buen momento para poner todo esto en práctica. Cuando te sientas mal, cuando algo te moleste, pues la convivencia con tu familia, con tus compañeros o con tu pareja, exprésalo, pero mediante un lenguaje asertivo. Vamos a intentar evitar utilizar un lenguaje acusativo. Esto quiere decir que vamos a poner el foco de atención en lo que tú estés sintiendo, no en cómo te hace sentir los demás, ¿vale? Esto nos puede ayudar a gestionar las emociones y también nos puede ayudar a facilitar la convivencia que tenemos durante estos momentos tan difíciles. Aunque, como yo digo, es muy importante que cada uno de vosotros expreséis lo que estáis sintiendo, también podemos aprender, o es una buena oportunidad para que aprendáis a escuchar a vuestros compañeros o a vuestros familiares de confinamiento. Así que vamos a intentar crear un espacio lo más seguro, lo más confortable estos días tan complicados. Os estoy leyendo y luego creo que voy a dejar la ronda de preguntas para el final, porque estoy leyendo y mientras estoy hablando y leyendo se me va un poco el hilo. Así que voy a dejar la ronda de preguntas para el final, luego echo un vistacillo a lo que me estáis diciendo, pero estoy muy agradecida de que estáis allí detrás de la pantalla y que os estéis interesando tanto el tema de hoy, del directo de hoy. Bueno, como iba diciendo, vamos a hablar de la gestión emocional. Y os dije anteriormente y me iba a centrar en dos emociones, que eran la incertidumbre y el miedo. He visto que estamos inundados con estas dos emociones y vamos a aprender a gestionarlas de una buena forma o de la mejor manera posible, ¿no? Para empezar, voy a empezar por la incertidumbre, ¿vale? La baja tolerancia a la incertidumbre es la dificultad a aceptar lo incierto, lo que nos lleva a utilizar la preocupación como una estrategia de control. ¿Qué quiere decir esto? Como yo no sé lo que va a pasar en un futuro, intento controlarlo preocupándome en el presente. Y no podemos pretender saber con exactitud qué va a ocurrir después de este momento tan difícil, de este estado de alarma. No lo podemos saber. Entonces hay que entender que hay ciertas cosas, ahora y en nuestra vida en general, que no depende de nosotros, se escapan de nuestro control. Entonces lo único de verdad que depende de vosotros es vuestra colaboración, vuestra responsabilidad como ciudadanos y hacer lo que nos están diciendo que hagamos,
Creo que no es nada complicado el hecho de quedarnos en casa. Sí es verdad que nos están inundando muchas emociones que nunca antes quizás habíamos sentido porque nunca antes habíamos estado en estas circunstancias, ¿no? Pero vamos a hacer lo que podamos con lo que tengamos, ¿vale? Para gestionar la incertidumbre es muy importante que en vez de pensar a largo plazo, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando todo esto acabe? ¿O cuáles son las consecuencias que vamos a sufrir cuando todo esto acabe? Entonces, en vez de pensar en a largo plazo, de aquí a un mes, 2 meses, es recomendable que primero pensemos en mañana, ¿vale? Vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora y como mucho en mañana. Pensar a largo plazo lo único que nos provoca es que nos desestabiliza, promueve el miedo, nos genera muchísima ansiedad el pensar qué va a pasar dentro de aquí a un mes o 2 meses, incluso nos puede provocar sensaciones de incontrolabilidad. Sin embargo, si pensamos en mañana, esto me hace sentir que tengo más control de la situación, ya que esto depende de mí, lo puedo manejar. Me permite gestionar mis emociones y esto me tranquiliza. Entonces siento que soy yo la que tiene algo en su mano que algo puede hacer. Entonces sería fundamental que aprender a diferenciar lo que depende de ti y lo que no depende de ti. El mañana depende de ti. Lo que ocurra dentro de 3 semanas, 1 mes o 2 meses no depende de ti. Entonces vamos a centrarnos, me gustaría que nos centrásemos en lo que tenemos aquí, ahora y que podemos gestionar en este preciso momento, ¿vale? Estoy leyendo vuestras preguntas, qué interesante, os voy a leer algunas preguntas. Melania Luque hace una pregunta, ¿qué pasa si no puedo tolerar tanta incertidumbre y esto me angustia demasiado? Si sientes, Melania Luque, si sientes que te está abrumando la angustia, yo lo que haría si fuera tú como ejercicio de visualización, imagina qué posibilidades hay de lo que pueda pasar. Imagínate qué pasaría si ocurre una cosa u ocurre otra, cuál sería el desenlace de uno, cuál sería el desenlace de otro y qué harías tú en cada una de esas situaciones. Es decir, ¿podrías enfrentar eso? ¿De qué manera o qué herramientas utilizarías para gestionar eso? ¿Qué puedes poner en marcha para solucionar esos problemas que te vengan? Entonces seguro que si te esfuerzas en visualizar las posibilidades de ocurrencia que existen y cómo tú actuarías frente a ellas, encontrarás más de lo que pensabas en un principio. Y creo que esto puede ser un buen ejercicio que nos ayudaría a tener más y mejores herramientas de afrontamiento. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Después de hablar un poquito de la incertidumbre, os sigo leyendo, y hay preguntas que también responderé a lo largo de la charla. También me gustaría hablar del miedo. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo, como muchos sabréis o como muchos habréis trabajado, es una emoción primaria y también es adaptativa. El miedo florece en nosotros cuando se manifiesta o ante la presencia de un peligro real o imaginario. Por lo tanto, es normal que sintáis miedos si vemos que el coronavirus es una amenaza a nuestra salud, a nuestro trabajo o a los nuestros, ¿no? Entonces, si vemos que esto es una amenaza y es un peligro real, oye, es normal que sintáis miedo en estos momentos. En primer lugar, para gestionar el miedo, mi consejo es que evitéis la sobreinformación para que la percepción de peligro y de miedo sea menor. No tenemos que estar constantemente informándonos sobre qué está pasando. Bajo mi punto de vista, si tú pones la tele o ves las redes sociales durante 10-15 minutitos al día, ten claro que estás informado. Y va a provocar que tengas menos sensaciones de peligro y menos sensaciones de miedo. Entonces vamos a evitar estar sobreinformados. Es mi consejo. En segundo lugar, para trabajar el miedo, a mí me gustaría que trabajásemos a nivel cognitivo. Es muy importante. Nos daremos cuenta que gran parte de nuestras preocupaciones
y gran parte de nuestros miedos radican más en nuestros pensamientos que en el hecho en sí. Para ello, pues os propongo el ejercicio de identificar los pensamientos. No es un ejercicio fácil, pero es muy satisfactorio y muy beneficioso. Así que vamos a ello, vamos a intentarlo. Es cierto que nos han enseñado a identificar muy rápidamente el cómo me siento, las emociones, ¿verdad? Somos muy rápidos diciendo, oye, me siento cansada, oye, me siento ansiosa o hoy me siento triste, ¿no? Identificamos muy rápido el cómo me siento. Pero oye, ¿por qué no nos paramos a pensar e identificamos qué antecede a estas emociones? Es decir, ¿qué estoy pensando que me provoca estas sensaciones o estas emociones? Es cierto que es bastante complicado, pero también podemos escoger este ejercicio como autoconocimiento. Tenemos que identificar qué mensajes me estoy dando a mí misma o cómo está siendo mi diálogo interno. Muchas veces nos daremos cuenta de que estamos siendo, pues a lo mejor, pues muy catastróficos, o a lo mejor nos damos cuenta de que estamos magnificando mucho la situación. Hablando de... Es importante, sí, es muy importante no saturarnos de noticias. Es cierto que los psicólogos y en los medios de comunicación estamos diciendo mucho que no haya tanta sobreinformación. Es muy necesario, y ya no por nada, sino por tu salud mental. Hay que cuidarnos también a nosotros y es una buena oportunidad para cuidarnos a nosotros mismos. Hablando de cómo funcionamos a nivel cognitivo, a mí me gustaría romper otro mito hoy. Preocuparse no es malo, y así que no os preocupéis por estar preocupados, porque preocuparnos es algo normal y natural, y esta vez tenemos motivos más que suficientes para preocuparnos, siempre y cuando sea de una manera racional. Pero si nos estamos preocupando, o si sois conscientes de que os estáis preocupando de una manera irracional, exagerada, o con pensamientos o preocupaciones del tipo easy, ¿no? Los easy, que yo trabajo mucho en terapia, entonces es ahí cuando tenemos que aprender a gestionarlos. El primer paso es identificar tus preocupaciones, y el segundo paso sería racionalizarlas. Una herramienta muy útil que propongo yo mucho y trabajamos mucho en terapia es escribirlos en un folio. Esto podemos tomarlo como un ejercicio de autoconocimiento e introspección, e incluso lo podemos compartir con personas cercanas a nosotros. Incluso nos pueden ayudar a ser más objetivos y a ser más racionales en estos momentos. El hecho de escribir, es cierto que a mí me encanta que mientras estamos haciendo estos ejercicios de autoconocimiento, escribamos de sobremanera, ¿no? El hecho de escribir es muy terapéutico, ya que ponemos en papel todo lo que tenemos en la cabeza. Entonces el procesamiento de información es distinto, estamos trabajando ya de una manera distinta. Incluso si todo lo que se os pasa por la cabeza lo escribís, tomáis más conciencia y lo ponéis en voz, estáis haciendo un buen trabajo también. Así que mi recomendación sería, oye, ¿por qué no hacéis este ejercicio que seguramente os beneficie mucho de él? Estoy leyendo preguntas súper interesantes. ¿Cómo le explicarías a un niño el alcance del problema? Esta duda es verdad que ya vienen muchos padres a terapia a intentar pedirme ayuda o pedirme consejos sobre esto. Es cierto que yo por internet he encontrado muchos cuentos interactivos que nos pueden ayudar a explicarle a un niño lo que está pasando, porque es cierto que toda su vida ha cambiado, o sea, toda su rutina ha cambiado. Entonces vamos a intentar hacerle consciente de una manera muy sutil de lo que está pasando. Hay que evitar también la sobreinformación de los niños, ¿vale? Y también, o sea, evitando tu sobreinformación, también evitas la sobreinformación que le pueda llegar a los niños. Porque es cierto que cuando nosotros recibimos noticias o estamos todo el día ansiosos, preocupados, con muchísima incertidumbre y muchísimos miedos, aunque no lo manifestemos de forma verbal, se lo estamos transmitiendo a los niños. Así que vamos a intentar nosotros gestionar nuestras propias emociones para no transmitírselas de esta manera a nuestros niños.
Es cierto que yo estoy proponiendo a los padres o a los cuidadores de los niños que entretengan a los niños, obviamente, y no solamente con tecnología, que echemos uso de estos juegos de mesa, de estos bailes, de juegos de cantar, de movernos, de que quemen energía, ¿no? Pero muchos padres dicen, es que ya no sé qué hacer, es que ya no sé cómo entretener a mis niños. Entonces, yo lo que digo, que todo lo que esté en vuestra mano pues es fundamental y aplicarlos al máximo, pero mi recomendación también es que los niños también deben aburrirse. O sea, los niños también tienen que sufrir o sentir la emoción de aburrimiento. Y cuando se aburran, quizás pues desarrollen de una manera más potencial lo que es la creatividad. Entonces, entiendo que queramos tener a nuestros niños entretenidos, pero oye, dejad que también se aburran. No sé, es mi recomendación. Sí, la sobreinformación es uno de los principales problemas. Por eso digo, acortarlos a lo largo del día, dedicarle X tiempo. Yo no digo que, oye, que parezca que no pasa nada, no es así. Sino vamos a dedicarle X tiempo al día, siendo conscientes, plena conciencia. Bueno, pues mientras estoy haciendo la cena, pues cojo y le dedico 10-15 minutos a ver las noticias, a ver qué está pasando. Voy a seguir leyendo el ejercicio físico, súper importante. Sí, además se está poniendo muy de moda el estar realizando ejercicio físico en casa. Me encanta la iniciativa que está viendo en redes sociales y es cierto que hacer ejercicio físico, y claro, a mí también yo también recomiendo la meditación, el yoga, técnica de relajación, de respiración. Esto nos puede ayudar mucho a gestionar también la ansiedad que estamos viviendo. O sea, la ansiedad se manifiesta a nivel cognitivo, a nivel físico, fisiológico, a nivel emocional y también a nivel conductual, ¿no? Los 4 sistemas de respuesta. Pero también podemos gestionar la ansiedad haciendo técnicas de respiración y técnicas de relajación. Las que yo más utilizo en terapia son la relajación progresiva de Jacobson, es muy efectiva, y también la respiración diafragmática o abdominal. Así que, bueno, si alguno de vosotros tenéis la oportunidad de practicarlo, yo os recomiendo que le deis la oportunidad a trabajar los síntomas físicos con esas técnicas de relajación y de respiración. Voy a seguir leyendo preguntas. Ay, un segundín. Vale. ¿Me escucháis bien? ¿Qué recomiendas para liberar la tensión? Sí, ya he dicho que las técnicas de relajación y de respiración son fundamentales. Yo no sé si tenéis conciencia de estas dos técnicas que os he dicho, la de Jacobson y la de la respiración diafragmática, pero bueno, si queréis os explico brevemente, aunque ya estáis diciendo que la meditación y el yoga es fundamental, de verdad que os puede servir muchísimo para gestionar todo esto. Es cierto que podéis encontrar información sobre estas dos técnicas en internet, pero bueno, brevemente os puedo informar en qué consisten. Sí, lo explico. Pues bueno, la respiración diafragmática consiste en que respires conscientemente prestando atención a vuestra respiración. Tenemos que utilizar el diafragma, ¿vale? Entonces yo cuando lo explico en terapia digo que se respira por la nariz y se suelta por la boca, ¿vale? Pongo una manita en el pecho y otra aquí en la boquita del estómago, ¿vale? Y tenemos como que inflamar la barriguita, ¿vale? Como echar la barriguita hacia afuera, ahí estamos trabajando en la musculación, el abdomen, el diafragma, ¿vale? Y cogemos aire por la nariz, inflamos la barriguita y luego expulsamos el aire por la boca, ¿vale? Todo esto con plena conciencia en lo que estás haciendo. Mucha gente utiliza pues la técnica del 3x6x6, es decir, inspiro en 3, retengo en 6 y suelto en 6. Mucha gente hace el 4x4x4, es inspiro en 4, retengo en 4 y expulso en 4.
Y ya veréis, si le dais la oportunidad a este ejercicio, la gran cantidad de beneficios que tiene. Igual que, por ejemplo, la relajación progresiva de Jacobson. ¿En qué consiste esto? Existe en hacer como un escáner corporal de abajo a arriba, en el que vamos a tensar y destensar todos nuestros grupos musculares. Voy a hacer el ejercicio con mi mano, ¿vale? Para que así lo veáis. Consiste en tensar fuerte y destenso, tenso, esto se va realizando varias veces, y destenso, vuelvo a tensar y destenso, y luego se me queda en la mano o en la zona del cuerpo donde lo realices como una sensación de hormigueo. Esto es relajación, porque muchas veces la ansiedad, la ira, la rabia, la tristeza se manifiesta físicamente, y muchas veces decimos, jolín, es que tengo el cuerpo tenso. Mucha gente lo siente aquí en el cuello, otra gente lo siente mucho en la mandíbula, incluso cuando tenemos así el ceño fruncido. Es decir, ahí nuestro cuerpo nos está hablando, y también os recomiendo que escuchéis a vuestro cuerpo en el momento en el que os esté influyendo en el sueño, en la alimentación, cuando sintáis más tenso corporalmente. Oye, que vuestro cuerpo está hablando, entonces vamos a escucharlo y vamos a gestionar estas emociones. Voy a seguir leyendo preguntas, que os veo bastante interesados. Ay, que solamente veo iconito y no veo preguntas. Si podéis escribir las preguntas, porque me van saliendo abajo y las puedo ir leyendo más directamente. Vale, una chica dice, pues a mí el yoga, la meditación me estresa. Para las personas nerviosas, en mi caso, me agobian, aunque las recomendáis mucho. Cristina, ¿qué razón tienes? A mí me pasaba exactamente igual. Al principio me costó muchísimo darle la oportunidad y desistía cada 2 por 3. Como que me agobiaba el centrar mi atención en la respiración, en mis sensaciones corporales, y luego, pues poco a poco le fui dando la oportunidad y al fin y al cabo luego dice, oye, pues funciona. Es decir, yo lo que te recomendaría es que no desistieras. Fíjate lo que te digo. Es cierto que no todas las técnicas sirven para todo el mundo, ¿no? Eso se ve muchísimo en terapia, no todo funciona para todo el mundo. Siempre te tienes que adaptar a la persona que tienes delante. Y bueno, bajo mi punto de vista yo te recomendaría, oye, Cristina, sigue intentándolo. Si no, pues desiste y habrá otras técnicas. Obviamente tú puedes gestionar tu ansiedad o tu nerviosismo, como tú me estás manifestando, de otras muchas maneras, ¿no? Pero es verdad que también recomendamos mucho el tema del yoga y la meditación. Además está muy, muy de moda. Bueno, si queréis, es que no me salen las preguntas nuevas. Si queréis, pues seguís preguntando, y las que vaya viendo, pues voy respondiendo, ¿vale? A mí me gustaría deciros que os mantengáis o intentéis mantener una actitud lo más positiva posible. La actitud que tengamos es muy importante para afrontar situaciones difíciles. Pensad que todo esto es por un propósito, o sea, buscad mucho más allá de por qué estamos en esta situación encerrados. Todos estamos en la misma situación, por un bien para la sociedad. Todos tenemos una meta en común, así que estoy segura de que esto es algo temporal y esto va a pasar, ¿vale? Y además, a mí me gustaría también deciros que podemos aprender muchas cosas de esta situación que estamos viviendo, como por ejemplo aprender a valorar cosas que antes quizás no valorábamos. Podemos mirar esta situación en 2 vertientes. Una, anclarnos en el malestar, en el sufrimiento, y otra, tener una visión de superación. Incluso salir mucho más fuertes de toda esta situación tan desagradable que estamos viviendo todos. Así que vosotros elegís queréis, cómo queréis tomaros toda esta situación. Voy a leer más preguntas. ¿Cómo puedo gestionar estar lejos de las personas que quiero? Esto me lo estoy encontrando también mucho en terapia.
Y es cierto que es muy difícil también agarrarnos a que esto es algo temporal y yo recomendaría que estuvieseis en contacto de esas personas que queréis. Es cierto que cuando estamos distanciados de esas personas que echamos de menos, nos falta el contacto físico. Pero bueno, ahora mismo nos podemos quedar con el contacto virtual y tener la esperanza de que cada día es un paso, es un día menos y es un paso más para estar más cerca de las personas que queremos. Es decir, vamos a estar en contacto con estas personas que echamos de menos, que tenemos más lejos. Esa es mi recomendación. Vamos a intentar leer alguna más preguntitas más. ¿Cómo puedo dejar de pensar constantemente en esto? Es decir, yo he recomendado el tema de vamos a dejar de sobreinformarnos, ¿no? Pero también es importante que cambiemos nuestro foco de atención. Lo que quiero decir es que estamos viviendo un momento de muchísimo estrés, de muchísima ansiedad, donde nos está inundando muchísimo también la negatividad y lo puedo incluso entender, ¿no? Pero tenemos que cambiar, está en nosotros también cambiar nuestro foco de atención. Entiendo que estamos encerrados, que nos han prohibido que salgamos de casa, están tomando decisiones por nosotros y eso pues mucha gente tampoco lo llevamos bien, ¿no? Pero podemos cambiar nuestro foco de atención, cambiar nuestra antena parabólica y apreciar las cosas positivas que también tiene nuestro día, ¿no? Los pequeños detalles que están en nuestro día a día, que si no prestamos nuestra atención en ello, pues parece que pasa desapercibido. Esta tarea la mando mucho en terapia, es muy de psicología positiva y bueno, ¿por qué no la voy a recomendar también a vosotros? Consiste en hacer una lista de 10 cosas positivas que ha tenido tu día y agradecer. Yo recomiendo que esta tarea se haga al final del día y así tienes todo un día para estar en búsqueda y captura de estas cosas positivas que tiene nuestro día, ¿no? Pequeñas cosas, no hace falta grandes momentos para saber apreciarlos. Me refiero, si por ejemplo has hecho una videoconferencia con alguien que quieres mucho, oye, pues anótalo, que es una cosa positiva. Me he levantado de la cama y hoy olía café en mi casa y a mí me encanta que huela a café por la mañana. Pues bueno, pues otra cosa positiva. Hoy he hecho de comer mi comida favorita. Jolín, pues apúntalo en tu lista de 10 cosas positivas que tiene tu día. Vamos a apreciar las cosas tan bonitas que tiene nuestro día y que incluso estamos creando nosotros mismos, porque ahora estamos súper creativos, estamos haciendo y dedicándonos tiempo a nosotros y a hacer cosas que realmente nos gustan. Así que bueno, vamos también a mirar la otra cara de la moneda, ¿no? Vamos a apreciar también todo esto que estamos viviendo y que estamos sintiendo. Estoy leyendo. Yo siento que estoy constantemente de mal humor y al final pago con mi pareja y hace que me sienta peor aún. No sé cómo gestionar ese mal humor. Qué interesante. Pues Ana Isabel, yo te recomendaría que trabajases la expresión emocional y la asertividad, es decir, expresar de una buena forma el cómo te sientes con tu pareja. Si yo, por ejemplo, me he levantado esta mañana de mal humor, y ya sé que yo me he levantado de mal humor, en vez de contestar a mi pareja con monosílabos o con respuestas o contestaciones más bordes, más secas, o ponerle el típico gesto del ojo en blanco, en plan, no me interesa en absoluto lo que me estás diciendo. En vez de tener estas conductas con tu pareja, ¿por qué no optas por ser asertiva y manifestarle, oye, mira, que hoy me he levantado de mal humor, hoy me he levantado un poco más irascible, así que me voy a permitir el estar así y espero que me comprendas. El hecho de manifestar el cómo te estás sintiendo hace que la otra persona automáticamente conecte con tus emociones. Entonces será mucho más fácil esta convivencia en pareja, que entiendo que es muy difícil. Oye, es que nunca se nos ha planteado esta situación de estoy 24 horas con esta persona y estamos encerrados y es bastante complicado. Yo lo puedo llegar a entender, pero bueno, manifiesta lo que estás sintiendo, no te calles, manifiéstalo, porque es sano manifestar lo que estás sintiendo, es sano para gestionar estas emociones de irritabilidad o de malestar que estás sintiendo, pero sobre todo de una manera asertiva, no acusativa. Esto la diferencia es me siento de tal manera, no me hace sentir de esta manera, ¿no? Es decir, siempre poniendo el foco de atención en uno mismo, no en los demás.
¿Cómo gestionar esta situación cuando estás solo en casa? Jorge Padilla. Pues mi recomendación es, y lo están diciendo muchísimo, es que planificación, organización, rutinas, es decir, todos los días planifica algo. Obviamente no seas exigente contigo mismo. Yo a lo mejor me puedo hacer una lista de cosas que tengo por hacer, pero no soy exigente. Si no la hago, no pasa nada. Si yo veo que la lista es muy larga y hoy no me apetece hacerlo, no pasa nada. También, aparte de la planificación, seguir unas rutinas. Es decir, levántate siempre a la misma hora, acuéstate a la misma hora que tienes por costumbre, no te saltes comidas, descansa, haz deporte, haz ejercicio físico, dedica tiempo a los tuyos, a estar en contacto con la gente. Yo creo que te puede beneficiar mucho de eso y también del entretenimiento. Ahora mismo a la orden del día tenemos muchas redes sociales, internet, libros, que también he echado mucho en falta que hablemos de libros, de la lectura, para entretenernos. Y sobre todo si echas en falta, como estoy leyendo en algunos comentarios, la compañía de gente, tenemos la oportunidad de ver a las personas que queremos por videoconferencia, por videollamada y estar en contacto con la gente. Exacto, nos tenemos que permitir y nos tenemos que dar permiso a tener un mal día. Esto lo hablo mucho también con los pacientes. Oye, daros permiso para tener un día de bajón, un día, 2 días. Daros permiso a estar irritable, daros permiso a estar nervioso o daros permiso a sentir miedo. Oye, que os deis permiso. Yo creo que la conclusión básica de la conferencia de hoy es esa, daros permiso a sentir, aceptar lo que estáis sintiendo. Obviamente, si os dejáis llevar mucho por las emociones, ya os he dado pautas de identificación, de racionalización, de expresión emocional para gestionar esto de una manera adecuada. Pero oye, que todos tenemos un mal día, que a todos nos pueden inundar esta situación que estamos viviendo. Daros permiso a tener un día de bajón, daros permiso a todo esto, daros permiso a sentir, ¿no? Que somos humanos. Es cierto, la rutina está muy bien y yo es verdad que lo estoy recomendando muchísimo, pero aquí por ejemplo me están manifestando, pero ¿qué podemos hacer los médicos que estamos trabajando a turnos, guardia de 30 horas, etcétera? Me resulta imposible organizarme y al final es muy difícil. Es cierto que es muy difícil la organización y más con estos turnos que tenéis. Yo aprovecharía el tiempo de descanso para descansar porque obviamente necesitáis descansar para poder estar a primera línea de batalla, como digo yo, y sobre todo entreteneros y desconectar. O sea, yo lo que os recomendaría son técnicas de distracción, de entretenimiento y centrarnos en otra cosa, porque ya bastante tenéis vosotros los médicos. ¿Cómo? ¡Ay, qué buena pregunta! Qué bonito lo de darnos permiso a sentir. ¿Cómo este tema, ay que se me van las preguntas, este tema de cómo afrontar la vuelta a la realidad? Muy buena pregunta, ¿cómo afrontar la vuelta a la normalidad? Muy buena pregunta, os lo vuelvo a decir, ¿cómo afrontar la vuelta a la normalidad? ¿Qué pasa? Cada persona vamos a volver a la realidad y creo que esto me gustaría incluso profundizar en otro directo con respecto a esto. No sabemos cómo vamos a enfrentarnos a toda la vuelta a la normalidad porque no sabemos ni cuándo nos vamos a enfrentar a esto, ¿no? Mucha gente, y esto depende de cada persona afronta las distintas situaciones de una manera o de otra, ¿no? Hay gente que a lo mejor afronta el hecho de salir a la calle cuando todo esto vuelve a la normalidad con muchísimo miedo, ¿no? Un miedo quizás incapacitante o limitante. Hay gente que saldrá a la calle con euforia, ¿no? Con ganas de comerse el mundo y con ganas de hacer todo lo que no ha podido hacer durante este tiempo. Entonces, ¿por qué no vamos a centrarnos ahora, en vez de preocuparnos tanto en el easy, en lo que pasará dentro de un mes o 2 meses cuando todo esto acabe? Mi recomendación de verdad es que nos centremos en el ahora, en todo lo que está en nuestra mano que podemos hacer. Lo que podemos hacer ahora mismo, hacedlo, ¿vale? Es decir, hay cosas que no dependen de nosotros, como he estado diciendo cuando he estado hablando de la incertidumbre, y vamos a centrarnos en lo que podemos hacer nosotros ahora, en el aquí y en el ahora. Esa pregunta nos la hacemos todos. Es cierto que nos lo estamos haciendo todos porque nos ponemos también a imaginar y a soñar un poco de cuándo terminará esto y cómo será todo, ¿no? Yo, como digo, estamos viviendo... No me gusta utilizar
no me gusta utilizar la palabra trauma, no me gusta como psicóloga, bueno, pues también tengo mis manías, ¿no? Pero es cierto que en esta situación tan estresante y nunca antes vivida que estamos viviendo, todo va a cambiar. O sea, yo pienso que no vamos a ser las mismas personas que éramos antes, pero no en un sentido negativo, sino que esto nos puede ayudar a ser mucho más fuertes de lo que éramos, a aprender, como estáis aprendiendo, por ejemplo, hoy, a tener otras herramientas para afrontar situaciones complicadas. Eh, Efectivamente. Pensar también lo que está diciendo una chica que se llama Raquel Marca, pensar también que otras personas sufren y somos unos privilegiados. No todos tenemos a nuestros familiares bien, aunque no les veamos. Como psicóloga también veo un posible problema, todo lo que está sucediendo, porque obviamente es de agradecer y que tengamos familiares o que los nuestros estén bien, ¿no? Pero mucha gente no se encuentra bien, tienen a sus familiares lejos y es ahí cuando existe muchísima frustración de no poder hacer nada, ¿no? Y también contamos con que hay gente que está falleciendo gente y no pueden despedirse. O sea, el duelo se hace muchísimo más complicado cuando tú no puedes despedirte de esta persona. Pero obviamente para eso también estamos los psicólogos, los profesionales de la salud, y es aquí donde sí que debería haber una terapia más individualizada para estas personas y para que gestionen y para que trabajen el duelo de la mejor manera posible. Qué bien, cuántas preguntas, y me encanta que haya tenido tanta repercusión este directo, me encantan los activos que estáis, os lo agradezco muchísimo, de verdad, vuestro interés. Espero que os haya gustado lo que he estado hablando hoy, a mí me parecía un tema muy interesante para empezar los directos. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Estad muy atentos a nuestras redes sociales, ya que iremos anunciando próximos directos, así que también en los comentarios podéis dejar vuestras sugerencias, ¿no? De qué os gustaría escucharnos hablar o qué queréis saber o qué dudas tenéis, ¿no? O todo lo que penséis o lo que opinéis, tenéis ahí vuestro rinconcito para expresaros también. Así que estad muy atentos a las redes sociales porque iremos anunciando próximos directos. Haremos entrevistas y colaboraciones con distintos profesionales del área de la salud. Y hablando de profesionales de la salud, también de los limpiadores, de las personas que están trabajando en los supermercados. Hoy yo también, desde aquí, ya que tengo la oportunidad de que esto llegue a muchas personas, pues agradezco enormemente el trabajo tan grande y tan bonito que estáis haciendo. Mis aplausos de las 8, que ya queda poquito para las 8, va para todos vosotros, en nombre mío y en nombre también de mi equipo. Mis aplausos van para todos aquellos que estáis en primera línea de batalla. Me siento muy orgullosa de todos vosotros y os agradezco enormemente todo lo que estáis haciendo. Y a vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla también os agradezco el interés y os agradezco las normas que tenemos que cumplir, ¿no? Que es pisar lo menos posible la calle, estar en casa, y ya que estamos en casa, como bien he dicho en esta charla, vamos a aprender a gestionar esto que estamos pasando, estas emociones que estamos sintiendo. Así que bueno, muchas gracias por vuestra escucha, muchas gracias por vuestro interés. Os deseo muchísimo ánimo para lo que nos queda, muchísima fuerza para lo que nos queda y cuidaos mucho. Un besito.